Sí, vamos a ver, justamente el informe del Estado de la Nación o de los asuntos del Estado, como se le llama, es algo muy importante, no es un informe cualquiera ni es una intervención cualquiera ante el plenario legislativo, inclusive está consagrado así en la Constitución política. Eh, y siempre se hace con base en un contexto sociohistórico que inclusive cuando uno analiza informes de presidentes en el pasado, siempre lo remite, es como una ventana para acceder a ese contexto sociohistórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en época de guerra mundial, el doctor Calderón Guardia habló de la necesidad de incorporar las garantías sociales a la constitución política, de establecer alianzas con sectores que en ese momento eran enemigos reconocidos, pero que en el marco de la guerra se habían distendido esos vínculos y por eso, bueno, se dio lo que se dio en el año 43, para citar un ejemplo únicamente. Entonces, cuando uno ve un contexto de esta naturaleza, agregándole lo que usted muy bien señalaba, Randall, de que el propio presidente lo dejó entrever, que inclusive era este momento tan importante que no iba a adelantar criterios, sino que iba a volcar, o así lo suponíamos, por lo que él había expresado, iba a volcar en este informe cómo íbamos a encarar los efectos económicos, sociales de la pandemia, ¿verdad? Era como una suerte, o yo al menos visualizaba, que iba a ser la ruta de navegación. ¿Estamos de acuerdo? Que tal vez no entrando a puntos ya muy específicos técnicamente hablando, que eso ya es potestad de sus equipos de colaboradores, el coordinarlos con la Asamblea Legislativa en lo que corresponda a la Asamblea Legislativa, pero como es un informe del Estado de la Nación, uno suponía que iba a dar ese gran derrotero de cómo el Poder Ejecutivo, en algunos aspectos en alianza con el legislativo y en otros aspectos con sus propios recursos y la institucionalidad que tiene, iba a encauzar al país para tratar de manejar los efectos de la pandemia. Yo estoy claro, y en esto quiero ser completamente, digamos, respetuoso de que es una crisis que está en desarrollo, de la que nadie tiene claridad de cuándo vamos a salir, pero yo al menos visualizaba un poco más de elaboración previa, es decir, haber planteado, bueno, en este momento, al momento de dictar este discurso, no tenemos claridad de cuánto más va a durar esta crisis, pero tenemos varios escenarios, como lo hacen los organismos internacionales, ¿verdad? Como lo hizo el mismo Banco Central, que ya proyectó una contracción del Producto Interno Bruto del menos 3,6% al concluir el año. Bueno, entonces decir, si la crisis va a tardar en su dimensión sanitaria un mes más, o 2 meses más, o 3 meses más, o el resto del año, estos son los escenarios que hemos ido construyendo con las medidas generales y concretas, reitero, sin entrar en las especificaciones técnicas, pero que tenemos ya visualizadas. ¿Por qué? Porque se supone que este equipo económico que viene liderando desde hace algún tiempo la ministra de Planificación, no es la primera vez que está trabajando este tema. Es decir, la crisis de la pandemia, ellos mismos lo advirtieron y un reconocimiento al sector sanitario, desde enero ya la veíamos venir, planteado por el propio presidente en su discurso. Entonces ya era tiempo de ir vislumbrando cómo encarar los diferentes desafíos que la crisis nos iba a ir generando como consecuencia lógica de todo el protocolo de salud que ha tenido que aplicarse, y ahí sí concuerdo con el presidente, eso ha sido el gran logro de esta administración, ampararse, como él lo dijo, a la ciencia, a la técnica, para diseñar las medidas en el campo del combate a la pandemia en su dimensión de salud, pero el resto de las medidas pareciera que no han sido lo suficientemente analizadas ni trabajadas y por ende no están todavía. Él mencionó 3 o 4 cositas que por ahí el diputado Enrique Sánchez enumeró. Es su deber, además, como jefe de fracción, tratar de encontrarle los puntos positivos al discurso, pero ciertamente son cosas muy generales que prácticamente lo único que dejan entrever así en concreto es que todavía no hay nada en concreto. A lo sumo, la disposición del señor presidente de reducirse el salario un 10% y de propiciar la siembra de cáñamo, ¿verdad? Agreguémosle a eso una cosa que me llama mucho la atención, pero que también está demasiado general, cuando él dice que innovará en el tipo de inversión, atrayendo jubilados de buenas credenciales que estén dispuestos aquí a invertir sus rentas, y luego darle mucho énfasis a las ciencias de la vida y el turismo. Me imagino que un poco fortaleciendo la idea del turismo con esa dimensión de salud, que ya de por sí ha sido una de las innovaciones que el país ha tenido mucho antes de que ingresásemos a la pandemia. Entonces, en términos generales, sí me parece que es un discurso que nos queda de ver, y lo que me preocupa sobremanera
es si ese que nos queda de ver es porque genuinamente no hay nada construido, o, o en ese afán que el presidente ha tenido a lo largo de toda su administración de buscar los equilibrios necesarios para, como decía él, no quedarle bien a un sector todo el tiempo, sino literalmente quedarle mal a todos todo el tiempo, por el parafraseo que hizo del regente de la Palestina británica, si es porque en estos últimos tiempos ya él tal vez tendría una ruta más clara de navegación, pero justamente por la presión de algunos sectores se vio como obligado a detenerse en seco. Y esto que dijo en uno de los párrafos de que había estado en las últimas semanas escuchando a más sectores o escuchando a sectores, más bien lejos de haber abonado para fortalecer la propuesta que hoy era el momento ideal para transmitirla, más bien lo que hizo fue hacerlo refrenar en lo que pretendía decir originalmente y por eso generar este producto que con toda objetividad está bastante vacío y bastante carente de sustancia.